¿Ya empezamos, maestra? Ay, no se escucha. Sí, adelante. Perdón, maestra, es que no se escucha. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6. Nosotros le vamos a hablar de Reino Unido y nuestro equipo está conformado por Carla Patricia, su servidor Gerardo Estrada, mi compañero Juan Augusto, mi compañera Blesi, Anaya Armendáriz, Osiris Yuselmi y Lisbeth Estrella Pardo. ¿Creen que tienen sangre azul? ¿Creen que son representantes de Dios en la tierra? ¿Creen que estamos recién en la creación y que nosotros somos sus esclavos? ¿Creen que tienen la llave para ir al cielo, pero no saben que el pueblo tiene las llaves para ir a donde quieran? Reino Unido, descripción geográfica, económica y social. Descripción geográfica. El Reino Unido está denominado oficialmente Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es un país soberano e insular ubicado en el noroeste de Europa continental. Su territorio está formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, al noroeste de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes. El relieve. Se divide tradicionalmente en una zona montañosa al norte y al oeste, una zona de tierra baja al sur y al este, una frontera que funciona de la desembocadura del río Exe, en el suroeste a la de Tel. En el noroeste es una expresión cruda de esta división en general. El territorio está dominado por colinas rugosas y montañosas bajas. Por mi parte es todo, maestra. Yo les voy a hablar un poco de lo económico. El tipo de moneda que se maneja en Reino Unido es la libra esterlina, que equivale a 27.55 en peso mexicano, como se mira en la imagen. El Banco Central es el Banco de Inglaterra. Su población cuenta con el 66.65 millones de habitantes en el 2019. Y sus principales industrias son la manufacturera, la aeroespacial y civil, la farmacéutica, el sector agrícola, la cría de ganado y el sector pesquero. Los principales con gran potencial son las tecnologías y la comunicación, la biotecnología, la aeronáutica y las energías renovables y la defensa. Sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar sobre las exportaciones en Reino Unido, más sobre el año 2019. En 2019 las exportaciones en Reino Unido crecieron un 1.69% respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan el 16.1% de su PIB, un bajo porcentaje comparado con el de otros países, que lo sitúa en el puesto 123 de 191 países en el ranking de exportaciones respecto al PIB. Reino Unido exporta principalmente a Estados Unidos, Alemania y Francia, que suponen el 15.55% y el 9.9% y el 6.64% del total de las exportaciones del país y respectivamente. ¿Le das a la siguiente? Los productos exportados principalmente son los manufacturados, los combustibles, los productos químicos, los alimentos, las bebidas y el tabaco. Y el destino de sus exportaciones son Estados Unidos con el 14.2%, Alemania con el 11.1%, Francia con el 8.1% y sí, Irlanda con el 8%, Países Bajos con el 6.8%, Bélgica con el 5.3% y España con el 4.5%.
y al último Italia con el 4.1%. En los productos importados en 2019, las importaciones en Reino Unido crecieron un 7.98% respecto al año anterior. Si miramos la evolución de las importaciones en Reino Unido, en los últimos años se observa que se han incrementado respecto a 2018. Como ya hemos visto, al igual que ocurre respecto a 2009, cuando fueron de 372.588 millones de euros, que suponía un 21.45% de su PIB. ¿Le puedes dar la siguiente? Los principales productos fueron los ordenadores, los metales preciosos, la maquinaria eléctrica y los minerales. Ahora es sobre los tratados de libre comercio. De ese fueron pocos los que encontré, maestra, porque pues Reino Unido apenas salió de la Unión Europea, entonces todavía no se consolidan con otros países, pero por ejemplo me enfoqué en una noticia que salió que México tenía un tratado de libre comercio con México. Y pues la problemática era que ahora que Reino Unido salió, pues que sí iba a seguir con sus responsabilidades. Entonces, a partir del 31 de enero de 2020, Reino Unido deja de ser un Estado miembro de la Unión Europea, pero continúa obligado por acuerdos internacionales con terceros países hasta que concluya un periodo de transición. México y el Reino Unido mantendrán la relación comercial preferencial que han sostenido al amparo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México, que es el TLCUEM, desde el año 2000 como resultado del acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido. En razón de lo anterior, durante el periodo de transición, la relación comercial entre México y el Reino Unido se beneficiará del mismo trato preferencial del que gozan los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que los operadores económicos podrán continuar beneficiándose de las preferencias arancelarias que prevé el TLQM. Descripción política. El Reino Unido es una monarquía parlamentaria que, a diferencia de otros regímenes, carece de constitución escrita. Esto es, de un código político único y que requiere un procedimiento especial de elaboración y reforma para determinar las instituciones básicas del Estado, su régimen territorial, los derechos y libertades públicas. El monarca es el jefe de Estado, actualmente la reina Isabel II. Monarquía. En las funciones del monarca, normas le conceden facultades nominales, tales como declarar la paz, declarar la guerra y firmar la paz, la política internacional y ser guardián de las normas constitucionales y la unidad del reino. El monarca es al mismo tiempo el jefe y cabeza de la Iglesia de Inglaterra. El gobierno gabinete de su majestad ejerce poder ejecutivo. Ya no entró Carla. Al parecer no ha llegado. Bueno, no importa. El gobierno o gabinete de su majestad ejerce el poder ejecutivo, mantiene en su origen la condición de consejo privado del monarca de carácter consultivo. Si bien en la práctica cumple la función ejecutiva y la dirección administrativa, está encabezado por el primer ministro, actualmente Boris Johnson, que ejerce las funciones de jefe de gobierno.
El Parlamento, oficialmente conocido como el Parlamento del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Parlamento británico es Espera, bicameral. Consiste en dos cámaras comúnmente conocidas como la Cámara Baja, los comunes, 650 miembros del Parlamento, y la Cámara Alta, la de los Lores. No tiene un número fijo de miembros. Ambas se reúnen en el Palacio de Westminster. voy a hablar de esto. Relaciones internacionales. El Reino Unido es un miembro fundador de las Naciones Unidas y forma parte de las principales organizaciones de cooperación política, Gerardo, económica y militar del ámbito occidental, Gerardo, perdón, Atlántico, Gerardo, creo que te europeo. están hablando. Las organizaciones Gerardo. internacionales más relevantes a las que pertenece son la Unión Europea, en proceso de salida, Creo la que no OTAN, escucha, ¿verdad? la no, OCDE, la yo voy a OCDE, hablar desde la diapositiva anterior. el Banco Mundial, A el ver, FMI, el Gerardo. G7 y el G20. El Reino Unido y la A ver, UE. espérame. El Reino Unido se sumó al bloque continental, actualmente conformado por 27 países, el 1 de enero de 1973, en junio de 2000. Como decía en la parte de mi compañera Carla, el Reino Unido no cuenta con una constitución escrita. ¿Esto qué implica? El Parlamento, al aprobar una ley, puede estar cambiando la constitución sin tener que pasar por un proceso específico como otros países. A esto se le conoce como soberanía parlamentaria. El nombre oficial del Parlamento es Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, haciendo uso del nombre oficial del país. Este cuenta con dos cámaras, la Cámara de los Comunes con 650 miembros y la Cámara de los Lores está en su mayoría conformada por aristócratas, arzobispos y obispos superiores. Su función va de analizar y revisar los proyectos de ley de la Cámara de los Comunes, pero no puede negar o evitar que esto se lleven a cabo. El Reino Unido es miembro fundador de las Naciones Unidas y forma parte de las principales organizaciones de cooperación política, económica y militar del ámbito occidental, atlántico y europeo. Las organizaciones internacionales más relevantes a las que pertenece son la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en inglés North Atlantic Treaty Organization. Esta es una poderosa organización intergubernamental, política y militar, cuya misión es preservar la paz, la seguridad y la libertad de sus miembros mediante un sistema de seguridad colectiva. Otra organización a la que pertenece es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G7, que es un foro económico formado por los 7 países con más peso político, económico y militar del mundo, al igual que el G20, que es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo. Como ya dijo mi compañera Blessy, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Tras muchos años de creciente división política, entonces David Cameron convocó un referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este se llevó a cabo el 23 de junio del 2016 con un resultado favorable al recibir el apoyo del 51.9% de los votantes frente al 48.1% que votó por la permanencia. El resultado fue el inicio de un proceso conocido como Brexit, que es un acrónimo de 2 palabras en inglés, Britain, Gran Bretaña, y exit de salida. Este tuvo una duración de 3 años y medio, cuyo desenlace fue la salida
del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020 a las 11 p.m. hora británica. Tras 47 años y un mes de pertenencia a las comunidades europeas, luego que se transformó en la Unión Europea, el Reino Unido se retiró de la Unión. Ya mencionó mi compañera Blessy que desde la retirada del Reino Unido y hasta la conclusión del 2020, el Reino Unido se encuentra en un periodo en el periodo de transición en el que sigue respetando todas las normas de la Unión Europea y beneficiándose de todos los derechos de la membresía, pero sin participar en las instituciones de la Unión. El Reino Unido y la Unión Europea podrían acordar prorrogar el periodo de transición por un plazo de hasta 2 años, si bien el gobierno no se manifiesta en contra, se manifiesta en contra de esta posibilidad. Durante el 2020, el Reino Unido y la Unión Europea negociaron los términos de la futura relación. En estos se va a negociar los aspectos comerciales, de pesca, de cooperación en materia de seguridad interior y exterior, las condiciones justas de competencia y de gobernanza del acuerdo, entre otros posibles. Un favorable para el Reino Unido es que cuenta con una relación franca, estrecha y fuerte con los Estados Unidos, país del que es uno de los principales aliados. Esta relación es conocida como Special Relationship. El Reino Unido se encuentra también a favor de la paz y la estabilidad en África, Oriente Medio y Asia, y mantiene una relación estrecha con países como Japón, y también quiere crecer relación con India y China, que le ayudarán en esto nuevo del comercio después de salir de la Unión Europea. Bueno, con un déficit desbocado y una agenda económica marcada por el giro a la izquierda del laborismo, dejaba al Reino Unido en una posición bastante delicada. Pero con el regreso al poder de los conservadores, se han saldado con el Reino Unido dentro del top 10 del índice de libertad económica. Lo que ha hecho este nuevo gobierno es apostado por bajar agresivamente el impuesto de sociedades, dejándolo en el 20% frente al 28% que había marcado el anterior Poder Ejecutivo. También se han dado reducciones a todos los tramos del impuesto sobre el impuesto sobre la renta. Pues ya saben qué es eso, lo del impuesto que le cobran a los trabajadores. Como dato curioso, un estudio publicado en diciembre del 2019 por la asociación The Equality Trust revela que, sumando las fortunas de las 5 familias más ricas del Reino Unido, dan un total de 46,000 millones de euros, que si obtenemos una suma frente a los 13 millones de personas más pobres del país, dan por hecho de que el 1% más rico de los británicos posee por sí solo tanto dinero como el 80% de la población total. O sea, ya es bastante la diferencia entre rico y pobre, y se nota bastante. Los movimientos sociales son, el movimiento obrero. Ese movimiento fue de 1863, si mal no recuerdo. Básicamente ellos lucharon por los derechos de los trabajadores, con aumentos salariales, reducción de la jornada de trabajo, mejora de las condiciones laborales y control legal de los abusos en el trabajo, y sobre todo contra mujeres y niños. El siguiente movimiento es Extinction Rebellion, que es uno de sus fundadores, Roger Hallam, dijo: para cambiar el mundo hay que hacer ruido. Este movimiento es de un grupo ecologista que surgió en Londres, en Reino Unido, y busca influir y cambiar las políticas ambientales de los gobiernos. Básicamente, su objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales globales mediante la resistencia no violenta para minimizar la extinción masiva y el calentamiento global. Su apuesta es ocupar pacíficamente los centros del poder y cerrarlos, como ayuntamientos o ese tipo de lugares. El tercer movimiento es People's Vote. Estos movimientos se destacan por sus llamativas campañas que tienen el único objetivo presionar tanto al gobierno como al parlamento para que convoquen a un segundo referendo en el que los británicos voten por mantenerse en la Unión Europea. Básicamente lo que buscan es cancelar el Brexit.
para los niños, bueno, para las futuras generaciones, ven que es un mal negocio en ese sentido para todo el Reino Unido. En la bolsa, no encontré mucha información de la bolsa del Reino Unido, pero sí sobre la bolsa de Inglaterra. Esta fue fundada en 1801. Es una de las mayores bolsas de acciones del mundo. Muchos de sus valores son internacionales, pero cuenta también con numerosos valores de campañas de compañías británicas, y sus actuales instalaciones están situadas en Paternoster Square, cerca de la Catedral de San Pablo, en la ciudad de Londres. Mis únicos amigos eran por parte de mi novio. La privatización el escepticismo fue uno de los elementos que caracterizó el proceso de privatización en el Reino Unido. Los programas de privatización se llevaron a cabo, tuvieron que enfrentarse a una fuerte oposición política, a una gran resistencia de la comunidad financiera y a fuertes dudas de la población en general. Las razones que indujeron al gobierno Thatcher a iniciar el programa de privatización se pueden resumir en 4. En primer lugar, ofrecía una solución al persistente problema de déficit fiscal. Además, prometía un incremento de la eficiencia de las compañías no competitivas que estaban bajo el control del gobierno y podían ampliar la propiedad adicional a mayor cantidad de personas. Finalmente, reducía las dimensiones del sector público. ¿Se pueden dar a la siguiente, por favor? La apertura al mundo capitalista. El comercio existe desde que surgió la civilización, pero el capitalismo como tal, sistema económico, no apareció hasta el siglo XVI en Inglaterra, en sustitución del feudalismo. Los primeros episodios del inicio capitalista, en este caso agrario, fueron cuando propietarios de tierras expulsaron a campesinos para ganar terrenos en pastos para ovejas. En el desarrollo social, un sistema de seguridad que evolucionó gradualmente, que entró en pleno funcionamiento en 1948. Proporciona seguro nacional, seguro de accidentes de trabajo y asignaciones familiares, asistencias nacionales en todo el Reino Unido, aunque el sistema se administra por separado en Irlanda del Norte. Eso será todo por nuestra parte, maestra. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Por favor, ¿pueden dejar de compartir para poder verlos? Gracias, gracias. Por favor, habiliten sus cámaras. Tengo varias dudas en cuanto al equipo. Estoy